hackeando al administrador que está logueado en el equipo, buscando una vulnerabilidad a través de cross-site scripting, robar autenticación, de repente haciendo un SQL injection, o sea, entrando a la base de datos de usuarios. Pero para todas estas cosas existen muchas formas de hacerlo, pero algo muy importante es también que existen muchas al día de hoy aplicaciones, llámense enlatados, que uno baja de internet. Es muy fácil hacer una página web al día de hoy. Tú bajas de internet algo, le pones tu logo, tu nombre y muchas veces se levanta, tenemos Joomla y tenemos muchos otros empaquetados y uno lo sube, muchas veces no sabe qué modificar porque lo que viene para modificar es del lado del usuario solamente datos que uno va a poner en la página, ¿no? Muchas veces resulta esto siendo una página muy vistosa, muy fácil de poder implementar, pero en la práctica altamente vulnerable. El objetivo de todos estos tracks es poder ver las diferentes vulnerabilidades que se dan en páginas web. Básicamente, ¿en qué consiste esto? Esto consiste en poder hackear una página, poner cualquier anuncio, poner un anuncio de protesta, poner un anuncio que está en desacuerdo con la empresa. Últimamente se han visto muchos defacement en páginas peruanas. Solamente estoy poniendo algunos de ellos. Hacer estas cosas es difícil. No, en verdad hacer estas cosas no es difícil. Muchas veces estas páginas son páginas que provienen de software enlatados, o sea, son programas basados en Joomla o algún otro software que uno lo baja y lo sube fácilmente a internet, ¿no? Y al final tenemos cosas como estas. Bien, entonces la pregunta es si es tan fácil hacer esto, ¿qué vectores de ataque hay? O sea, ¿cómo yo podría saber por dónde me podrían atacar? Y en este caso, si es que mi página puede ser blanco de uno de esos ataques. ¿Por qué los servidores web son comprometidos? Básicamente por cosas bastante triviales. Una falta adecuada de políticas de seguridad. Simplemente el objetivo de poner la página era bajarse algo, implementarla y subirla. No la prueban, no verifican si es vulnerable, simplemente ven que está funcionalmente bien y la suben, que funciona y la suben simplemente. Errores en la configuración del servidor web. De repente tuvieron un servidor libre y dijeron, oye, qué bueno, tenemos un servidor libre, subamos ahí la página. Y agarran, levantan Apache o si están en Microsoft, Internet Information Server y levantan una página web. Pero no se dan cuenta qué es lo que tenía ese servidor antes de poder ser utilizado. De repente tenía otros servicios, tenía corriendo password por default y muchas veces no se toma conciencia y simplemente se utiliza, en este caso, servidores con errores en configuración, instalaciones por default. Hay veces no se sabe mucho cómo subir una página o cómo implementar una página web, es su primer proyecto, y agarra y pone en YouTube cómo levantar un servidor web y sigue todos los pasos. Y al final el servidor va a levantar, la página se va a ver, ¿no? Y dice, ya está, ya, se acabó mi martirio, ¿no? Pero sin embargo, hay muchas cosas que está dejando por default, hay muchos puertos y servicios que están abiertos y que son fáciles de poder ingresar y que no están siendo configurados. Innecesarios o inapropiados permisos de acceso, servicios habilitados por default, que es prácticamente lo mismo. Inclusive algunos dicen, no, pero si la página falla, yo prefiero tener el acceso remoto para hacerlo desde mi casa. Entonces habilitan escritorio remoto, habilitan servicios de administración remota. ¿Para qué? Para que desde cualquier IP, como en su caso de repente tiene speed y no sabe qué IP va a tener, desde cualquier IP puede entrar al servidor, ¿no? De tal manera que al final termina abriendo puertos en el firewall y un atacante, cuando empieza a mapear el servidor web, se da cuenta que existen muchos puertos, ¿no? Y por ahí podría ingresar, por ejemplo. Cuentas por default, errores de configuración.
Al día de hoy existen muchos servidores a los cuales uno puede atacar. Más o menos esta es una estadística del año pasado. Tenemos más del 50% son servidores Apache, o sea, basados en Linux. Y si preguntamos a muchas personas quiénes dominan Linux, la mayoría lo aprendió de manera muy rápida. Otros de repente si estudiaron, hicieron lo que decían en el laboratorio, en la guía de laboratorio, y les salió, ¿no? Pero de repente no muchos conocen bien cómo hacer un hardening a un servidor Linux, o cómo asegurar este servidor, ¿no? Apache más del 50%, 20% tenemos Microsoft y otros servidores más. Entonces tenemos un montón de servidores para los cuales uno podría empezar a revisar. ¿Cómo hago un ataque? Para poder hacer un ataque tengo que entender cómo llego hasta donde es mi objetivo. Normalmente yo como usuario a través de internet accedo a un portal de una empresa. Esta aplicación web es instalada en un servidor el cual tiene un firewall. El firewall nos va a permitir acceder a través del puerto 80 o 443 al servidor, y el servidor nos va a permitir levantar la aplicación web. Y como toda aplicación web va a tener, de manera, como es una aplicación dinámica, va a tener consultas a base de datos, y la base de datos maneja no solamente consultas a sus datos, sino también al sistema operativo. Entonces, normalmente eso sería la forma de cómo uno llega hasta un servidor web. Si vemos, la pregunta sería, lo primero que tenemos que hacer para llegar al servidor web es pasar a través del firewall. Muchas veces el puerto 80 y el 443 están abiertos. Si vamos a hacer un ataque basado en código de programación, no digo un exploit, sino basado simplemente, por ejemplo, en SQL injection o cosas así, el firewall no analiza nada. Si tengo un IPS tampoco analiza nada, ¿no? O sea, si tengo una página web a través de un firewall y un IPS, prácticamente es como que estaría directo al servidor. ¿Por qué? Porque ni el firewall ni el IPS me van a bloquear los ataques que hago. No, al día de hoy ya la mayoría de empresas están empezando a comprar un WAF, un firewall de aplicaciones web, pero comprar eso estamos hablando de $80.000, $60.000, entonces algunas empresas dicen no, todavía después, ¿no? Y otras de repente aplican por algo una versión en software libre, y desde luego quien lo implementa a veces no es tan experto, que sigue una guía por default y deja huecos. Al final tenemos acceso directo al servidor web, y lo que nos queda es poder ver qué tan diestro fue el programador de la aplicación. Para poder hackear esa página nos estaríamos viendo de que todo depende de cómo ha sido programada, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasaría si mi página es básicamente, mi página está basada en Joomla, o me he bajado en la web encontré un link donde me decían levante su página web gratis en 10 pasos y implementé mi página web o cosas así, y de repente la programación no ha sido desarrollada por la empresa, y en verdad no sabemos cómo es, ¿no? Cómo ha sido hecha en función a la seguridad. Esto solamente de manera informativa, o sea, hay varias formas de poder hacer empezar a buscar cuando las cosas se ponen un poco difíciles. Podríamos recopilar un poco de información acerca del servidor, del server web. Podríamos hacer un footprinting al servidor, queríamos identificar qué tipo de servidor es, si es un servidor basado en Apache o en Internet Information Server. Podríamos hacer un mirror de la página web. ¿Para qué se hacen los mirrors? O sea, copiamos toda la página web para poder analizar cómo ha sido programada y ver qué vulnerabilidades podemos encontrar rápidamente, y otras cosas más, como hacer un análisis de vulnerabilidades o la misma explotación en sí de la página.
¿Cómo recolectar información? Creo que algunos esto lo manejan, simplemente lo voy a pasar bastante rápido. Podemos encontrar información, porque es importante, hay veces, lo primero que debemos de darnos cuenta es las direcciones IP del URL, qué puertos tiene, si el servidor está expuesto directamente o está a través de un balanceador. Puede ser que esté protegido por otro equipo. Hay formas de darse cuenta si está a través de balanceadores o si es que forma parte de una granja de servidores. Entonces la idea es más o menos darse cuenta cómo está el servidor. Existen muchas aplicaciones para empezar a buscar información acerca del administrador. Muchas veces lo podemos encontrar en los comentarios de la página web, hay veces en la misma página, hay veces en los links de la empresa, ¿no? O otras veces simplemente llamando a la empresa, ¿no? Una especie de ingeniería social, preguntándole que vamos a tener una charla de seguridad y queríamos saber el nombre del administrador del servidor web y si nos manda su correo para poder enviarle una invitación. Lo más probable es que te haga hasta su teléfono, su celular, ¿no? Y vas a tener los datos, ¿no? Vas a tener los datos, quién es el usuario, cuál es su correo, tiene su ID, ¿no? Y uno puede buscar más información porque puede ser parte necesaria para el ataque que se va a realizar. Bueno, en verdad hay varias formas de cómo encontrar información. Hay veces teniendo el nombre uno puede sacar el DNI, la dirección, los datos, si tiene familia, el nombre de los hijos. ¿Para qué? Para armar a veces un banco de usuarios y de contraseñas básicamente basados. Algunos, la mayoría tiene sus contraseñas, gran parte de su contraseña forma parte de los datos familiares, de sus hijos, de su enamorada, de su enamorado, de un familiar, ¿no? ¿Para qué utilizamos? Creo que esto es bastante conocido y ya anteriormente algunos ya lo han visto. ¿Para qué utilizamos Google? Para buscar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, si queremos desfasar páginas, podríamos utilizar Google para hacer lo mismo. O sea, podríamos decirle a Google que nos diga qué páginas tienen problemas o qué páginas han sido programadas de una manera ineficiente. Para eso utilizamos Google Door. Google Door es un conjunto de URLs o en este caso de cadenas de búsqueda que a través de Google nos permite encontrar nombres de servidores con problemas. Y ya Google durante la inspección que hizo ha levantado bastantes estadísticas de páginas en Perú y en el mundo, ¿no? Podemos hacerlo con LMAP para buscar puertos, podemos hacer un escaneo de vulnerabilidades. Tenemos muchos escaneadores, desde los escaneadores pagados y desde los escaneadores gratis o libres. Por ejemplo, hoy día vamos a poder tratar de hacer un SQL injection utilizando SQLMap. SQLMap es una aplicación en Python libre que lo podemos encontrar en la última distribución de Kali, por ejemplo. O sea, ¿y por qué? Porque utilizando Google vamos a ubicar una página que tenga problemas en su programación. Vamos a identificar si está programada con SQL y vamos a utilizar SQLMap, por ejemplo, para hacer un ataque bastante sencillo, para meternos al servidor. Desde luego que hasta un cierto punto, porque de acuerdo a la ley de delitos informáticos es penado, ¿no? Entonces, vamos a hacer solamente hasta el portal de administración. Bueno, esto básicamente es algunos escáneres de vulnerabilidad, algunos ya lo han utilizado, hay algunos que son muy buenos, ¿no? Pero voy a saltar esta parte para poder empezar a ver qué podríamos hacer.
no solamente para poder hackear una página web hay que atacar al servidor, porque vimos que el servidor era uno de los blancos. Otro de los blancos pueden ser a los mismos programadores, o sea, la página propiamente dicha. O sea, hay varias formas de poder encontrar vulnerabilidades. Estas vulnerabilidades están basadas en las aplicaciones web que se desarrollan. Ya salimos del mismo servidor en sí y nos vamos al código que ha sido desarrollado, ya sea en Java, ya sea en .NET, de repente hasta en PHP, ¿no? Y empezamos a buscar muchas de las vulnerabilidades. No voy a detallar esto porque es parte de las charlas que continúan. Le van a hablar posteriormente de SQL Injection, qué es SQL Injection, qué es Cross-Site Scripting, qué es vulnerabilidades basadas en la capa de autenticación, de autorización, validación de entradas, buffer overflow. Son varias se podría decir vectores de ataque que uno puede utilizar para poder hacer un defense en una página. Meter un hack transversal, podríamos meter un pequeño código y decirle que al servidor web no me muestre una página. ¿Qué es el URL? Tú todo lo que pongas en el URL se va al servidor y el servidor busca la página que has pedido y te la muestra. Normalmente cuando ya estás en una página haces clic a un link y ese link a qué llama a otra página y el servidor te entrega la página y te lo muestra. En resumen, el servidor está esperando que le pidas algo para que te lo muestre. ¿Qué pasa cuando no se programa bien o el servidor no ha sido correctamente implementado? Tú le puedes pedir desde el URL que te mande un archivo del servidor. Para eso con Nmap primero te das cuenta si es un servidor en Linux o en Windows y basado en eso le pides que te mande, que te muestre, ¿no? Simplemente con esta línea de comando se ha hecho un dir al directorio C del servidor y te muestra los archivos, ¿no? ¿Qué te está permitiendo? Te está permitiendo inyectar comandos, ¿no? ¿Y por qué te está permitiendo inyectar comandos? Porque hay muchas vulnerabilidades, es prácticamente el tema de toda esta mañana y tarde que se va a tocar, ¿ok? No voy a tocar específicamente eso porque hay charlas que vienen a hablar exclusivamente de eso. Otra de las formas es haciendo un rompimiento de contraseñas. ¿Y por qué? Porque hay muchos portales que uno podría sin ir muy lejos, podríamos buscar algunos. Una de las cosas muy importantes es, por ejemplo, vamos por acá lo estuve revisando, una institución, Instituto de Educación Tecnológico Superior Javier Prado. Por ejemplo, ¿ustedes saben para qué sirve el archivo robots.txt? El archivo robots.txt te muestra las carpetas que el indexador no debería leer, ¿no? Si no, el indexador va a leer y va a levantar los archivos, va a leer todo el contenido de los directorios públicos de la página, ¿no? Ahí Robot me está diciendo que no quieren que ingresen a este link, ¿no? Pero eso, ¿a qué hace referencia? Eso hace referencia al panel de configuración, ¿no? Entonces, hay una página web, de hecho en WordPress, que tiene un panel de administración de cara a Internet. Debe tener usuarios por default, con un pequeño diccionario puedes conseguir la contraseña. Si te metes al panel de administración lo puedes deshacer. ¿Correcto? O sea, hay muchas, podríamos utilizar Google Docs para poder buscar una serie de páginas en Perú que tengan esto, podríamos encontrar cualquier cantidad. Tenemos otra página, exactamente lo mismo, en la ONU. Igual,
con algo muy sencillo vemos qué nos permite y qué no nos permite. Por ejemplo, tenemos dos, igual con web admin podemos hacer igual nos sale el portal de administración. En resumen, si buscas muchas páginas hechas en WordPress, Joomla y muchos de esos empaquetados, es muy probable que los portales de administración estén de cara a internet, ¿no? Entonces, si están de cara a internet, lo único que necesitamos es utilizar un pequeño diccionario y poder obtener, en este caso, el acceso, ¿no? Pero no solamente eso, sino también que, por ejemplo, el archivo robots te puede mostrar ciertas debilidades que puede tener la página. La página no me debería mostrar eso, por ejemplo. Y podríamos nosotros empezar a hackear, ¿no? Todas estas páginas por default tienen usuarios embebidos que están ahí, ¿no? Lo único que necesitamos a veces es una contraseña. Y lo más probable es que la contraseña esté en un diccionario, ¿no? Y podríamos entrar al panel de administración y hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Vamos a ver cómo hacer un DPF de una manera bastante sencilla y fácil. Vamos a utilizar Google Docs y nos vamos a Google. Google Docs nos muestra una serie de entradas. Bueno, no sé muy bien pero nos muestra una serie de entradas que nosotros podríamos utilizar para poder encontrar páginas con una característica determinada. Podríamos utilizar para poder detectar, por ejemplo, servidores web. Podríamos hacer clic y nos podría dar una serie de links que podríamos utilizar. Simplemente lo que hacemos es copiar el link, digamos. Bueno, en verdad tengo que abrirlo para copiarlo completo, ¿no? Copiar el link, ¿no? Y utilizando Google podríamos ubicar ciertas páginas con ciertos contenidos, ¿no? Inclusive podríamos ver si hay ese tipo de páginas en Perú. Puede ser que salgan, puede ser que no salgan. Podríamos identificar, Google nos permite buscar muchas páginas. Esto lo facturé hace un rato. En este caso, para poder encontrar páginas o páginas con vulnerabilidades, ¿no? Podríamos ya encontrar páginas que tienen errores de base de datos. La segunda línea dice MySQL Fresh Arrive. Podríamos poner eso en la entrada de Google y nos va a mostrar una serie de servidores que pueden ser vulnerables. O la primera, ¿no? IDCAT Index PHP, ¿no? Podríamos, sin ir muy lejos, ID. De PHP nos puede mostrar muchas páginas, pero podríamos encasillar de repente esto para que sean de Perú. Le ponemos site Perú y nos muestra algunas páginas en Perú. Podríamos abrir algunas de ellas. Veamos, abrimos unas 3 páginas para utilizarle.
podríamos ver si es vulnerable a SQL Injection, que es lo que quiero buscar ahora. Lo que estoy viendo acá es, no sé si se logra ver, pero es index, signo de interrogación, y después estoy inyectando unos parámetros, ¿ok? Option igual a com, view igual a artículo, ID igual a 102, ítem. Estoy inyectando parámetros a la página. Puedo ver si la página es vulnerable, de repente poniendo algunas cadenas de SQL Injection. Voy a utilizar una simple comilla que se utiliza para cerrar una consulta típica en SQL. Puedo hacer lo mismo en todas estas páginas. Igual acá se está ingresando un valor a la página index, se le está ingresando el ID card con valor igual a 20. Puedo cerrar la consulta ahí para ver si sale un error. ¿No? Igual acá se está ingresando un valor ID card igual a 7. Pongo una comilla para poder ver qué errores salen. La primera no me arrojó errores, puede ser que la página no sea vulnerable, no me está arrojando ningún error. La segunda, bueno, no me está mostrando algún error. Esta sí me estaba mostrando un error, MySQL, o sea, quien está respondiendo directamente a la entrada es el servidor SQL, MySQL. ¿Okay? Sí, en verdad podríamos encontrar varias páginas que puedan responder así. No es la única que pueden responder de esa manera. Ahora, lo que no estoy buscando directamente es una página vulnerable, sino una página que tiene una entrada y puede ser que la entrada sea vulnerable o no. En verdad no le estoy pidiendo que me mande páginas vulnerables. No, igual acá, por ejemplo, me sale Municipalidad Distrital de Pacocha, MySQL. O sea, quien me está respondiendo es la base de datos. Entonces, ¿qué me dice eso? Lo que me dice eso es que yo le puedo, a través del URL de la página web, yo le puedo hacer preguntas directamente. No, le puedo hacer preguntas directamente y la base de datos es la que me va a empezar a responder. ¿Ok? Y así puedo encontrar muchas páginas. Sitio de Perú, y me ha salido un URL, y al URL simplemente le he puesto una comilla para cerrar la consulta SQL de la programación de esa página, y me ha salido un error. ¿Ok? Hasta ahí vamos, y así como eso puedo encontrar muchas páginas. Lo siguiente que voy a hacer, voy a utilizar SQL Map. ¿Para qué SQL? SQL me permite hacer un ataque de SQL Injection. ¿Para qué? Para que el mismo SQL le diga y le pregunte al servidor SQL cuál es el nombre de la tabla, cuáles los registros, cuáles son los usuarios. Puedo sacar toda la información. La forma de utilizar SQL es bastante sencillo. SQL Map -u, ponemos el URL que hemos encontrado, tiene que ser un URL que responda directamente la base de datos. Acá vamos a encontrar uno, ese mismo lo ponemos, y podemos utilizar la opción DBS. Con DBS SQL va a empezar a enumerar para encontrar la posible nombre de la base de datos que está respondiendo a la aplicación. ¿No? Para poder hacer eso, esto puede tomar un poco de tiempo. Voy a copiar el URL que voy a necesitar. Voy a abrir, estoy en Cali, tengo una máquina en Cali. Voy a utilizar SQL Map. Si no sé cómo utilizarlo, puedo utilizar, por ejemplo, pedirle que me diga qué parámetros utilizar. De SQL voy a utilizar el parámetro -u, pues, donde voy a poner la URL, ¿ok? Y le voy a decir que haga que me identifique el nombre de la base de datos. Voy a utilizar las consultas con más detalle.
y dentro de la consulta con más detalle tengo una opción que me va a permitir, por ejemplo esta de acá, enumerar la base de datos de la aplicación. O sea, no necesito yo saber el nombre de la base de datos, SQL Mac lo va a hacer por mí. Simplemente le voy a dar cuál es el URL que he encontrado en Google que es vulnerable, y él me va a encontrar el nombre de la base de datos de esa página, ¿no? Entonces pongo SQL Mac -u, copio el URL que había puesto y pongo DBS. Lo dejo corriendo. En verdad esto demora unos 5, 10, 12 minutos. Si no, por un tema de tiempo, para no gastarme los 10 minutos esperando, al inicio de la mañana lo corrí para que rápidamente haga toda la enumeración y lo encuentre. Una vez que lo encuentre ya lo guardo. Ahí podemos ver que he encontrado dos bases de datos, correcto, y una de ellas es Lincoln Apocar. ¿Ok? Entonces, podríamos, por ejemplo, ir utilizando alguna de ellas. Tenemos que la base de datos es igual la base de datos es Lincoln Apocar, por ejemplo. Si sé la base de datos, ¿qué es lo que me gustaría saber? ¿Cuáles son las tablas que tiene esa base de datos? ¿Para qué? Para poder buscar si es que hay alguna tabla que es interesante. Voy a utilizar la misma sentencia que hice anteriormente. SQL Mac, el URL. En este caso ya no necesito enumerar la base de datos porque ya la tengo. Entonces, con -d pongo la base de datos, que es Lincoln Apocar, y lo que le voy a pedir es que me enumere las tablas que me muestres las tablas de esa base de datos. ¿No? Y lo que me está mostrando es las tablas de la base de datos. Entonces tenemos las tablas. De todas estas, hay dos que me parecen interesantes, ¿no? Una que dice bajo usuario y hay otra que arriba dice administrador. ¿Para qué? Para poder ver cuál es su contenido. Las demás también, ¿no? De repente, como este es de SOAT, si a alguien le falta un SOAT, a la salida ya ¿qué hago? Simplemente voy a utilizar la tabla. Tengo dos tablas, una es administrador y la otra tabla es usuario. Voy a ver cuál de las dos me permite encontrar mayor información. Utilizo la misma consulta anterior, pero en este caso ya la tabla ya la encontré. Entonces, con -t le pongo la tabla primero administrador y le voy a preguntar por las columnas, o sea, las columnas de la tabla. ¿Qué encontró para la tabla administrador? 4 columnas, contraseña, email, nombre y usuario. Me parece buena esa tabla, ¿verdad? Porque es la que tiene la contraseña. Entonces, puedo utilizarlas y puedo empezar a sacar los datos. Si ya sé cuál es la columna, lo que puedo hacer es poner una de las columnas, por ejemplo, el usuario,
y voy a pedirle que me haga un dump de la información. Me votó un usuario, el usuario root, ¿ok? Entonces tengo una tabla que el usuario es igual a root. Tengo otro que es contraseña, tengo otro que es nombre. Correcto, eso es lo que habíamos encontrado: usuario, nombre y contraseña. ¿Ok? Entonces encontré el usuario, voy a poner el nombre. Me salió un nombre, ¿ok? Y luego de eso le pido la contraseña. Me salió la contraseña, ¿ok? Entonces tenemos la base de datos, la tabla, el usuario, la contraseña. Tenemos todos los datos de esa página, ¿ok? Ahora veamos si nos puede servir o no nos puede servir, ¿no? Podríamos utilizar varias páginas para poder ubicar si esto tiene un portal de administración. ¿Ok? Hay algunos que utilizan admin, index. En este caso no nos sale, no es esa. Corrí una herramienta hace un rato, estuvo corriendo varios minutos. Me dijo que era admin con A mayúscula. Y me sale un portal de acceso, ¿no? En este portal puedo yo utilizar el usuario que encontré y la contraseña, ¿no? Si utilizo el usuario y la contraseña que encontré, me sale un acceso. ¿Ok? Alguien puede decir, oye, ¿qué hago con eso? Muy fácil, me voy a menú, porque tiene un menú, busco qué por acá. Acá hay inicio. ¿Y qué está mostrando? Index.php, ¿no? Entonces, lo podría cambiar, ¿verdad? ¿Cómo lo cambio? Bueno, primero tendría que buscar cuál de estos links me puede permitir acceder rápidamente o subir un archivo. Acá en galería vemos que hay algunos dibujos, algunas fotos, pero si pongo nuevo me puede permitir subir archivos. Entonces puedo subir algún archivo a la página y después llamarlo y cambiarlo, ¿correcto? O sea, y fácilmente, no lo voy a hacer. ¿No? Y fácilmente podría hacer un defacement de esta página web. O sea, no he utilizado ninguna herramienta de paga, simplemente he utilizado comandos básicos. No, hay algunos que dicen no, pero esos comandos son medio complicados. No, es que hay varias formas de poder hacer eso, ¿no? Otra de las formas de poder hacer eso es utilizar una herramienta bastante simple y sencilla, que es Javi. No sé si han utilizado Javi, ¿correcto? Entonces, miren, voy a utilizar Javi para poder hacer lo mismo. Tendría que tener la URL de la página que ha sido vulnerada, que esta es la URL. ¿Ok? Con la URL lo único que hago es poner acá la URL y decirle a Javi que empiece a hacer un análisis, a ver qué encuentra.
Bueno, Javi también encontró lo mismo, ¿verdad? Y le digo que me traiga las tablas y que me consigan las tablas, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer es lo mismo y me va a salir todas las tablas. ¿No? Entonces, como yo ya había visto que la tabla que me interesaba era la que decía administrador, busco la tabla administrador, le hago un clic y ahora ¿qué le digo que me muestre? Las columnas, ¿verdad? Las columnas, que me muestren las columnas y la tabla me va a mostrar las columnas. Si ya tengo las columnas, le digo que muestre el nombre, la contraseña y el usuario y le pongo conseguir data y me va a salir lo mismo, ¿no? O sea, inclusive mucho más rápido, ¿no? Desde luego que Javi tiene una versión pagada, esta es una versión gratuita, ¿no? Igual, pero me permitió acceder a lo mismo y puedo a través de eso utilizarla para poder acceder al portal. ¿Ok? Podríamos utilizar, algunos se quedan simplemente con Kali, podríamos utilizar SQL. ¿Cómo se utiliza SQL? Lo explicamos. SQL, ponemos SQL -u, el URL que hemos encontrado en Google, que sabemos que tiene una vulnerabilidad, o que diga que vota, que está respondiendo el servidor SQL, y le decimos que nos enumere todas las bases de datos que aparecen a través de ese URL, o sea, las bases de datos que están respondiendo. Si tenemos el nombre de la base de datos, nos va a salir el nombre de la base de datos. Copiamos el nombre de la base de datos y lo reemplazamos. Si ya tenemos el nombre de la base de datos, el URL simplemente va creciendo cada vez más. A la siguiente vez, con -d mayúscula, ponemos el nombre de la base de datos. Y luego de poner el nombre de la base de datos, le decimos que nos muestre las tablas, ¿no? Nos va a mostrar todas las tablas que pueden estar. En este caso es un ejemplo diferente el resultado. Podemos elegir entre una de las tablas que sean interesantes, por ejemplo la de abajo, información de usuario o user info, puede ser interesante. Igual cuando corremos eso, creo que lo vimos hace un rato, acá no se ve muy bien, nos sale las tablas y podemos elegir alguna de ellas, y con un siguiente comando alimentamos la tabla que hemos encontrado y le pedimos simplemente las columnas, ¿no? Tenemos el mismo SQL más -u, el URL que salió que tenía una vulnerabilidad. Con -d ponemos el nombre de la base de datos, con -c ponemos el nombre de la tabla, y con doble menos y columnas, que nos muestre todas las columnas de esa tabla, nos va a mostrar las columnas de la tabla. En la parte inferior, bueno, pues un poco oscuro no se ve, pero igual, una vez que tenemos las columnas, lo que hacemos es pedir información por cada una de las columnas, ¿no? Podemos pedir el user login, el user password, y hacer un dump de esos datos y nos va a empezar a aparecer la información que queremos, ¿no? Y lo podemos hacer de esa manera. A muchos les gusta utilizar Kali, pero lo podemos hacer con una herramienta automatizada, depende de cómo te guste. Con la información que hemos conseguido, lo más probable es que encontremos un portal de administración, ¿no? Y si encontramos algún portal de administración y ya tenemos las credenciales, podemos entrar y hacer pequeños cambios. Y cuando hacemos una consulta en Google, ¿qué páginas cumplen con esto? Aparecen una infinidad de páginas, ¿no? Una infinidad de páginas que aparecen. Correcto. Claro, o sea, si es que tú mismo has desarrollado tu página, de repente en la empresa has utilizado algún lenguaje como Java o .NET, lo más probable es que el portal no exista el portal, porque tú mismo lo has desarrollado. O si de repente estás utilizando otro enlatado de Microsoft,
Cuando el panel está de cara a internet, uno puede tratar de ingresar. No es la única forma. No, la otra forma es haciendo un hackeo al servidor mismo, ¿no? Si tienes acceso al servidor a través de un file inclusion y muchas cosas más, podrías igual subir una shell y a través de la shell podrías modificar todo lo que tú quieras. Una consulta. Al momento de hacer esas consultas, por eso puede llamar, normalmente hay un IPS que te puede llegar a bloquear. No, el IPS no analiza eso. No, mira, el firewall es como un router que lo único que te hace es, te permite o no te permite entrar a un puerto. No analiza. El IPS analiza códigos basados en exploit, pero no te va a analizar código HTML. ¿Ok? Entonces lo va a dejar pasar. Si tú quieres que alguien lo bloquee, tienes que comprarte un WAF, un Web Application Firewall, ¿no? Pero esa es otra cosa. Entonces acá lo único que hay que hacer es programar, y programar bien, ¿no? Y aprender a programar bien. ¿En qué medida puede ayudar el uso de un framework o otro lenguaje de programación, como un framework como Django? Mira, la mejor forma luego que hagas tu página, porque le podemos echar la culpa al framework, pero también al final al usuario que de repente no encontró bien la guía y siguió algunos pasos y lo puso en producción. Siempre que vayas a sacar una página, corre algunas pruebas para ver qué vulnerabilidades puede presentar tu página. Y a ver, yo les hago una pregunta, de cara justo a esa pregunta. Una vulnerabilidad reciente en un CMS. Drupal. Esa ha sido mucho más fácil, de hace tiempo, venía armadito, todo el mundo lo utiliza y todavía sigue por todos lados y la sigue explotando por todos lados. Entonces...